Damos gracias a Dios por este tema tan importante que la Biblia. Damos gracias a Dios por este tema tan importante que la palabra del Señor nos enseña acerca de la mayordomía, del cuidado de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos para administrarlos de una manera correcta, de una manera adecuada. En el mensaje anterior terminamos hablando acerca de lo que la Biblia enseña acerca de los bienes materiales en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a continuar para ver lo que dice el Nuevo Testamento, la mayordomía del dinero en el Nuevo Testamento. Porque a veces tenemos la idea de que los diezmos solo son del Antiguo Testamento, que solo en el Antiguo Testamento se menciona el dinero, pero no es así. El Nuevo Testamento también tiene varios detalles que darnos acerca de la mayordomía. Veamos por partes. En los tiempos de Cristo, Jesús diezmó. ¿Cómo sabemos esto? Vemos que los escribas y los fariseos continuamente estaban atacando a Jesús con preguntas, con observaciones que hacían acerca de la vida de Cristo. Entonces, no encontramos en la Biblia algún ataque directo a Cristo de que Él no haya diezmado. No encontramos una crítica acerca de que Jesús no haya diezmado. Ahora, dice en Mateo 23:23, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello». La menta, el eneldo, el comino, eran cosas sin valor, eran cosas insignificantes. Y eso es lo que los escribas y los fariseos estaban diezmando, es decir, lo más insignificante, lo que tenía menos valor, es lo que ellos diezmaban. La menta, el eneldo, el comino, eran cosas sin valor. Y es lo que estaban diezmando. Y por eso Jesús les dice, ustedes dan diezmos de lo que no tiene tanto valor, pero han dejado la justicia, la misericordia y la fe. Han dejado de hacer lo más importante de la ley, dice el Señor Jesucristo. Sí están diezmando, pero están dejando lo más importante. Ahora dice el Señor Jesucristo, esto era necesario hacer. Cuando Jesús dice esto era necesario hacer, ¿a qué se refiere? Se refiere al diezmar, a diezmar estas cosas, pero dice, sin dejar de hacer aquello, sin dejar la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario diezmar, sí, pero no dejar de hacer lo demás, la justicia y la misericordia. En Lucas, otro pasaje de Lucas, capítulo 20, versículo 25, dice, Lucas 20:25. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando le presentaron la moneda para probarlo, para preguntarle si era bueno dar impuestos o no, Jesús dice, denle al César lo que le toca, pero denle a Dios lo que a él también le corresponde. En los tiempos de Jesús, y por eso decíamos, hermanos, que no encontramos una excusa, una crítica, una acusación en contra de Jesucristo de que no haya diezmado, porque en los tiempos de Jesús no se habló mucho del diezmo porque lo daban con jactancia y lo proclamaban públicamente, es decir, cuando alguien diezmaba,
ponía un anuncio, se volvía loco y anunciaba a toda la gente, les decía a todo mundo que había diezmado. Y por eso él menciona esto en Lucas 18:12, hablando de este hombre, Lucas 18:12, hablando de este hombre el fariseo, que oraba en pie, que estaba orando en pie, y dice entonces el 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo oraba en pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. La gente, de veras, hacía público, lo anunciaba cuando daba sus diezmos. La gente daba sus diezmos por orgullo, por vanagloria, por jactarse. Y eso es lo que se hacía en los tiempos de Jesucristo. Y por eso, hermanos, es que en los evangelios no se habla mucho acerca del diezmo. Porque las actitudes, la manera en que lo estaban haciendo, no era la manera correcta, no era la manera adecuada, no eran con las actitudes adecuadas. Y hermanos, Jesucristo mismo dijo que Él vino a cumplir toda la ley y los profetas. No vino a quitar la ley, vino a cumplirla. Y parte de la ley, hermanos, era estar diezmando. Pero también, hermanos, Jesús vino a superar la ley por medio del amor, por medio de la justicia, por medio de la misericordia. Jesús se puso por encima de la ley porque Él nos amó, nos dio todo. La gracia, hermanos, es todo, es el 100%. Y Dios nos dio de su gracia, y Dios nos dio ese regalo. Él superó la ley por medio del amor. Pero, hermanos, en el tiempo de Jesucristo, Jesús no abrogó, no quitó el que se siguieran dando los diezmos. Dice Él, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Es necesario seguir con los diezmos, con las ofrendas. Entonces, hermanos, Jesús diezmó, Jesús no quitó los diezmos, Él cumplió también con los diezmos y con toda la ley. Ahora, hermanos, hay otras clases de ofrendas. Clases de ofrendas en el Nuevo Testamento. Hay varias clases de ofrendas también. Así como en el Antiguo Testamento teníamos 3 clases de diezmos, pero aparte había también otras ofrendas. En el Nuevo Testamento, hermanos, también tenemos diferentes ofrendas. Mateo, tenemos las ofrendas que sirven para los que sirven al Señor. Mateo capítulo 10, versículos 9 y 10. Mateo 10, 9 y 10 dice: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforjas para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar, les dijo esto: no lleven nada para el camino, no lleven nada, porque el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Eso dijo el Señor Jesucristo. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 6, el apóstol Pablo también enseña lo mismo. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, tú tienes que corresponder al hermano que te está enseñando la palabra del Señor. Tienes que corresponderle con toda cosa buena, como dice aquí. ¿Y qué es toda cosa buena? Pues es su sustento. Son las ofrendas para el ministerio, las ofrendas para el Señor. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 6, dice: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas?
¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacenta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. El 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hermanos, el Nuevo Testamento nos enseña la ofrenda para los que sirven al Señor. Y menciona, hermanos, salario. Salario. El obrero es digno de su salario. No habla de una ofrendita. Ay, hermano, te vamos a dar una ofrendita. Tú ven, predícanos y te vamos a dar una ofrendita. No habla de ofrendita, habla de un salario para aquellos que están sirviendo al Señor. Los que sirven al Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora, esto no es una excusa para los flojos, para aquellos que no hacen nada. Esto es para los que están sirviendo realmente al Evangelio. El trabajo del pastor se tiene que ver, se tiene que reflejar. Así como cuando alguien siembra una milpa y se ve que la milpa va creciendo, y se ve que la está cuidando, es lo mismo con el trabajo del pastor. El trabajo del pastor se tiene que ver reflejado en la congregación. Y tendrá derecho entonces a su salario. Pero es un salario, el obrero es digno de su salario. La ofrenda para los que sirven al Señor. También, hermanos, hay una ofrenda para los necesitados. Hechos capítulo 4. El libro de Hechos, capítulo 4, versículos 34 y 35. Hechos 4, 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Qué bonito, hermanos, ¿verdad? Qué bonito el tiempo de la iglesia primitiva. Dice, no había ningún necesitado. No había ningún necesitado. No había personas que se quedaran con hambre. No había personas que no pudiesen llevar a sus hijos a la escuela porque no tenían dinero. No había personas sin ropa, sin zapatos, que pasaran frío, porque entre todos, dice que todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido a los discípulos y ellos se encargaban de repartir según la necesidad. No había necesitados, porque la iglesia se encargaba precisamente de los necesitados. Segunda de Corintios, capítulo 8, que ya leíamos en el mensaje anterior. Segunda de Corintios 8. Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dice el 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Versículo 3, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hermanos, la iglesia, las iglesias de Macedonia estaban ayudando para las necesidades de las personas con carencias. Y dice en el 13, versículo 13 de este pasaje, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad
la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Hermanos, la ofrenda para los necesitados, la ofrenda para los pobres, o la ofrenda para las viudas, para los huérfanos, para aquellos que de una u otra manera necesitan nuestra ayuda. La iglesia se encargaba de hacer. La iglesia estaba proveyendo para ellos. Pero hay otra ofrenda más que menciona el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, versículo 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La ofrenda de alabanza, algo que también necesitamos ofrendar nosotros. Ahora, hermanos, ¿qué nos enseña el Nuevo Testamento acerca de ofrendar? ¿Cómo vamos a ofrendar según nos enseña la Biblia en el Nuevo Testamento? Si nosotros queremos hacer a un lado el Antiguo Testamento y todo el sistema de diezmos, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento nos presenta, pero el Nuevo Testamento también nos enseña cómo dar, cómo ofrendar. ¿Cómo le vamos a hacer, hermanos, para ofrendar? Vamos a 1 de Corintios, capítulo 16. 1 de Corintios 16. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, vean lo que dice, la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dice, hermanos, cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo. Ese es el primer día de la semana. No es cuando empezamos a trabajar. A veces empezamos a trabajar lunes. Pues no es lunes, es el primer día de la semana, es domingo. Entonces, cada primer día de la semana. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tenemos que ofrendar con regularidad. El diezmo para los pobres que se menciona en el Antiguo Testamento era cada 3 años. Cada 3 años se tenía que recoger un diezmo para los pobres. Pero aquí, hermanos, las ofrendas son regularmente, cada primer día de la semana. No vas a diezmar, ofrendar hasta Año Nuevo, o en Navidad, o cuando quieras, o cuando puedas, o cuando tengas. No, es cada primer día de la semana. Tú tienes que dar una ofrenda. Eso es lo que nos está enseñando Pablo. ¿Qué más nos enseña? Dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada uno de vosotros. Es decir, que es una responsabilidad de todos. Como decía en el primer mensaje, no es que si eres rico, no es que si tienes abundancia de riquezas, no es que si te fue bien en tu cosecha, no es que si te ha ido bien en tu trabajo. Es una responsabilidad de todos. Todos tienen que estar ofrendando, incluso a los niños también. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños desde que son pequeños, a darle una ofrenda al Señor. Muchos padres acostumbran a darle su domingo a sus hijos. Bueno, hay que enseñarles que de ese su domingo tienen que apartar una ofrenda para Dios. Enseñarlos desde pequeños, para que también ellos estén aprendiendo la responsabilidad de darle a Dios
parte de nuestros ingresos, parte de lo que recibimos, tenemos que darle a Dios. Cada uno de vosotros, cada uno, es una responsabilidad de todos. No es solo de algunos en la iglesia, es responsabilidad de todos, cada uno de vosotros. Y luego dice, ponga aparte algo. Ponga aparte algo. Esta palabra, hermanos, poner aparte, significa eso, apartarlo, guardarlo para cuando se dé la oportunidad de usarlo para Dios. Vamos a suponer que tú trabajas 3 días a la semana y el miércoles te pagan. Entonces, tú el miércoles separas tu ofrenda para Dios y te quedas con lo demás. ¿Y qué haces? Pues lo guardas, ¿verdad? Lo guardas. Lo tienes que guardar tú, de manera personal, lo guardas para cuando se dé la oportunidad de usarlo. Que normalmente, como decíamos al principio, es el primer día de la semana, el domingo. Cuando tenemos la oportunidad de venir a la casa de Dios y entonces ahí entregamos nuestra ofrenda. Guardarlo, poner aparte algo. Debemos ofrendar de manera proporcional. Dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dice, ponga aparte algo según haya prosperado. Y hermanos, aquí es donde muchas veces entramos en conflicto. Es donde muchas veces nos metemos en problemas. Pero tenemos que ofrendar de manera proporcional. Según hayamos prosperado, según hayan sido nuestros ingresos de la semana, según hayan sido los ingresos del mes, es como tenemos que dar nuestra ofrenda. Entonces, no nos quita la responsabilidad. Si esta semana solo trabajaste un día y te pagaron 100 pesos, bueno, 10 pesos son para el Señor. Es tu ofrenda para Dios, es tu diezmo para Dios. No te vas a comparar con el que trabajó los 7 días de la semana o los 6 días de la semana. O con algún profesionista que está ganando más dinero. Aquí no hay punto de comparación. Si tu ofrenda son 5 pesos, da esos 5 pesos. No tienes que decir, es que es muy poquito. ¿Cómo le voy a dar a Dios 5 pesos? Pues eso es lo que toca. Ya vimos, hermanos, el ejemplo de Abraham, el trato que Dios hizo con Abraham, con su siervo, con su mayordomo. Abraham, solo dame el 10% y quédate con el 90%. Hermanos, aún 1 peso, aún 5 pesos, si eso es lo que le toca a Dios, dáselo y Dios lo va a bendecir. Y Dios no solamente va a bendecir esa parte pequeña, Dios también va a bendecir lo demás, Dios también va a bendecir el resto. ¿Se acuerdan, hermanos, de la historia de la alimentación de los 5,000 hombres? O como 5,000 hombres, dice el Evangelio de Juan en capítulo 6. ¿Con qué los alimentó el Señor Jesucristo? Con 5 panes y 2 peces. Muy poquito. Una comida tan pequeña, tan poquita, para darle de comer a una multitud de como 5,000 varones. Pero eso Dios lo usó, eso el Señor Jesucristo lo usó para hacer un milagro y para bendecir a tantísima gente. Entonces, hermanos, nuestra responsabilidad es dar según hayamos prosperado. Si yo solo esta semana pude trabajar un día, ¿qué importa? Voy a dar mi ofrenda de ese día. Si trabajé 3 días, voy a dar mi ofrenda de los 3 días. Si trabajé los 6 días, voy a dar mi ofrenda de los 6 días. Pues no nos preocupemos si es mucho, si es poco. Sencillamente tenemos que dar conforme hayamos prosperado. Y Dios, hermanos, nos va a bendecir grandemente. Ahora, hermanos, ¿cuál es la base para poder determinar la cantidad? ¿Cuál es la base para determinar la cantidad? En Hechos, capítulo 4, el pasaje que leíamos,
del caso de Bernabé, Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37, dice: entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué significó esto para Bernabé en relación a dar proporcionalmente? Bueno, Bernabé dio una heredad completa. Una heredad completa. El precio de esta propiedad la trajo a los pies de los apóstoles. El ejemplo, hermanos, de los de Macedonia que estamos hablando, verá que hemos hecho referencia en 2 de Corintios 8. Dice así, hermanos, que en grande prueba de tribulación, versículo 2, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, si nosotros hubiésemos sido Jesucristo, cuando aquella viuda pobre dio todo lo que tenía, después vamos a ver ese pasaje, pero piensa en un momento, si nosotros hubiésemos sido Jesucristo, y estuviésemos viendo cómo la gente está trayendo sus ofrendas, y esta viuda pobre que echó todo lo que tenía, ¿qué habríamos hecho? Pongámonos en el lugar de Cristo. Estamos viendo cómo la gente da de lo que le sobra, pero esta viuda dio todo lo que tenía. ¿Qué hubiese sido nuestra reacción? Tal vez nosotros hubiésemos dicho, no, usted no va a dar ofrenda porque su ofrenda es bien poquita y además es todo su dinero. ¿Cómo es que va a dar todo su dinero? A lo mejor habríamos agarrado de la ofrenda y le hubiéramos dado a ella. ¿No les parece? Que como Cristo hubiésemos hecho así. Pero qué interesante, hermanos, que Jesús no hizo nada. Ni dijo nada, o no le dijo nada a la viuda. Solamente lo dijo a los discípulos, hizo la observación, esta viuda pobre dio más que todos, porque todos están dando de lo que les sobra, ella está dando todo lo que tiene. Y dice aquí, hermanos, en grande prueba de tribulación, de su profunda pobreza. Hermanos, entiendan bien este versículo, grande prueba de tribulación, problemas serios, hermanos, económicos que estaban sufriendo las iglesias de Macedonia. Y dice, profunda pobreza, de verdad, era una pobreza extrema. Grande era su pobreza, pero dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Y dice aquí, hermanos, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Se da cuenta, mi hermano? Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les dejemos participar. Grande tribulación, profunda pobreza, exigiendo que se les deje participar. Entonces, hermanos, ¿cuál es la base para poder determinar la cantidad que vamos a dar? Si estamos en contra del 10%, si estamos en contra del diezmo, si decimos que el diezmo es del Antiguo Testamento, aunque ya vimos, hermanos, que Jesús no quitó los diezmos, y el Nuevo Testamento, hermanos, enseña también el aspecto de darle ofrendas a Dios. ¿Cuál es
la parte proporcional que nos dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. ¿Cómo vamos a medir, hermanos, según hayamos prosperado? ¿Cómo voy a sacar la cantidad que debo darle a Dios? En base a lo que hemos visto en estos versículos. Hermanos, para los cristianos del Nuevo Testamento significa una ofrenda de sacrificio. Significa una ofrenda de sacrificio. Bernabé dio todo. Bernabé dio todo lo de su heredad, todo el precio de la heredad. La viuda pobre dio todo lo que tenía. Los cristianos de Macedonia, hermanos, de esa profunda pobreza, pidieron, exigieron que se les concediera el privilegio de dar, de participar en ese servicio para los santos, de esa profunda pobreza. Entonces, hermanos, para los cristianos del Nuevo Testamento significa dar con sacrificio. Y tenían presente, tenían en mente que todas las cosas pertenecen a Dios, que todo es de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, nos metemos a la cabeza este concepto, esta idea de que todo es de Dios, entonces, ¿cuánto le vamos a dar a Dios? Todo es de Él, todo le pertenece. Solo nos toca, hermanos, regresarle a Dios lo que le corresponde, lo que es de Él. Bernabé dio todo. Los cristianos de Macedonia dieron más allá de sus fuerzas. Entonces, ¿cómo vamos a dar nosotros? Yo creo que no nos debemos quedar atrás. No vamos a darle sobras a Dios, no vamos a darle lo que nos sobra. A Dios le toca siempre la primera parte. A Dios le toca siempre lo primero. Y cuando nosotros tenemos en mente, hermanos, de que todo es de Dios, no nos va a preocupar la cantidad que le vamos a dar, porque el Señor nos va a recompensar, porque somos siervos de Dios, porque somos sus hijos, y Él siempre tendrá cuidado de nosotros. Pero necesitamos darle. Hermanos, el Nuevo Testamento también nos enseña a ofrendar con fe. Filipenses 4. La carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 18 y 19, dice así, Filipenses 4, 18 y 19, pues todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos que orar, hermanos, por fe, orar con fe. Saber, hermanos, dar nuestra ofrenda confiando que el Señor va a suplir todo lo que nos haga falta. A veces decimos, es que no doy mi diezmo porque no me alcanza. Por eso no te alcanza, porque no diezmas. Porque no lo estás haciendo con fe, porque no estás confiando que Dios va a suplir lo que te haga falta, porque con el 90% alcanzará para todas tus necesidades cuando le das a Dios primero. Cuando entregas tus diezmos al Señor, el Señor se encargará de tus necesidades. No eres tú quien tiene que estar pensando qué vas a hacer, es Dios quien nos dará para nuestras necesidades cuando lo ponemos a Él en primer lugar en nuestras vidas. Ofrendar con fe. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Un pasaje que siempre recitamos cuando ofrendamos. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El que siembra escasamente,
también escasamente segará. Y este es un concepto, hermanos, que creo que lo podemos entender muy bien. Si usted siembra un cuartillo de maíz, ¿cuánto va a cosechar? Lo que corresponde a ese cuartillo de maíz. Pero si usted siembra 2, ¿cuánto va a cosechar? Lo que corresponde a 2. Pero si usted siembra 10, es decir, en la medida que más sembramos, más vamos a cosechar. Entonces, hermanos, cuando se trata de darle a Dios, si sembramos poquito, poquito vamos a cosechar. Pero si sembramos en abundancia, cosecharemos. ¿Cuál es la bendición, hermanos? Dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Habrá bendición cuando nosotros damos nuestra ofrenda con fe, creyendo que Dios es el dueño de todas las cosas y que Dios suplirá nuestras necesidades. Así que, hermanos, démosle al Señor lo que toca. Démosle con sacrificio, démosle con liberalidad, démosle abundantemente para poder cosechar también abundantemente. Hermanos, quiero ahora dar respuesta a algunas preguntas que posiblemente nos hagamos con más frecuencia. ¿Por qué debo ofrendar? ¿Por qué debo ofrendar? Segunda de Corintios, capítulo 8, dice así, versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Poner a prueba la sinceridad de vuestro amor. ¿Por qué tenemos que ofrendar, hermanos? Pues por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Si amamos sinceramente a Dios, no vamos a escatimar tiempo, ni dinero, ni servicio para dárselo a Él. Hermanos, tu ofrenda que tú das al Señor cada domingo o cada vez que hay culto en la iglesia, va a manifestar el amor que tú le tienes a Él. Si tú das solamente $1, ese es tu amor para Dios. Si le das 50, ese es tu amor para Dios. Si le das 100, ese es tu amor para Dios. Ahí se ve, en tu ofrenda se ve cuánto tú amas a Dios y a su obra. No hay otra forma, hermanos. No hay otra manera donde tú puedes evaluar qué tan grande es tu amor para el Señor, más que en tus ofrendas. Se desarrolla una actitud de gracia para otros y otros ministerios. Se desarrolla una actitud de gracia para otras obras, para el servicio a Dios, para otros ministerios. Usted no necesita talentos y habilidades para ofrendar, sino únicamente un corazón generoso, un corazón noble, un corazón que se entregue a sí mismo a Dios, como el caso de los de Macedonia. Porque ellos tenían esta actitud de dar, dice en el versículo 5, porque se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En la medida en que usted esté más entregado a Dios, es en la medida en cómo va usted a poder ofrendar más. Su ofrenda va a medir su amor para Dios. Debemos ofrendar porque se invierte en las riquezas eternas y eso nos quita a nosotros los ojos de lo terrenal, lo cual es pasajero. También, hermanos, porque la persona que más se beneficia
al ofrendar es usted mismo. Usted mismo es el mayor beneficiado de la ofrenda, del diezmar, de darle a Dios lo que le corresponde. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, cuando se habla del diezmo, trae todos los diezmos al alfolí, vean lo que dice Dios. Pruébenme, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Derramaré bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador por vosotros. No os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿se acuerdan de la acusación que Satanás hizo de Job? Si usted no ha leído Job, la historia de Job, léala, es una historia muy interesante. Una de las acusaciones que Satanás hizo de Job fue: le has protegido. Al trabajo de sus manos le has dado bendición, lo has guardado. Y eso es lo que está diciendo Malaquías. Cuando traemos los diezmos a Dios, dice: pruébenme, si no los voy a bendecir con una bendición que sobreabunde. Pero dice también: reprenderé al devorador, el fruto de la tierra no lo destruirá, su vid, su planta no va a ser estéril, dice Jehová de los ejércitos. Lo que usted siembre, eso es lo que usted va a cosechar en abundancia, porque va usted a gozar de la bendición de Dios, usted va a gozar de la protección de Dios, porque usted le está dando al Señor sus diezmos. Así que, hermano, por un beneficio personal tenemos que dar nuestra ofrenda al Señor. Hermanos, desde que recibí mi primer salario, puedo contar con los dedos de una mano las veces que no pude diezmar. Pero, hermanos, lo que quiero decirle es que en más de 25 años de servir a Dios, Dios no nos ha dejado nunca, ni a mí ni a mi familia. El Señor nos ha bendecido. El Señor nos ha dado siempre lo necesario. Cuando ha habido una enfermedad y que de pronto hay una necesidad, Dios siempre suple la necesidad. Dios en el momento adecuado suple la necesidad. Pero yo, hermanos, le prometí a Dios que siempre le daría mis diezmos. Y el Señor, hermanos, ha sido fiel. Y el Señor nos ha bendecido. Nos ha dado, hermanos, todo lo necesario. No tengo riquezas. Yo no puedo decir, hermanos, que tengo una gran casa y que tengo un gran carro, no. Pero tengo lo necesario. Y puedo decir que no me falta. No me ha faltado. Dios siempre ha suplido las necesidades. Así que, hermanos, los mayores beneficiados con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, somos nosotros mismos. Ahora, ¿dónde debo dar mi ofrenda? ¿Dónde? Dice Malaquías: traed todos los diezmos al alfolí. Traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí es la caja de las ofrendas. ¿Dónde está la caja de las ofrendas? Está en la iglesia. Y, hermanos, en el Nuevo Testamento, todos los casos del Nuevo Testamento en que se mencionan ofrendas están dentro del contexto de algún ministerio de la iglesia. Si usted lee el libro de Hechos, ahí los primeros capítulos, ya hablamos de Bernabé. Pero hay otros casos más también de más gente que traía el dinero. Y usted va a ver, hermanos, que es dentro del contexto de la iglesia. Hemos hablado mucho de los de Macedonia. Era una región, pero eran iglesias, dentro del contexto de las iglesias.
Así que, hermanos, su primera responsabilidad es su iglesia. Es cierto, cualquier cristiano es libre de ofrendar para otras causas, para algunos ministerios fuera de la iglesia, para algún misionero que a lo mejor la iglesia ni conoce. Usted es libre de ofrendar donde usted quiera ofrendar, pero su responsabilidad principal es la iglesia, su iglesia. Ahí es donde tiene que traer la ofrenda. ¿En qué se usa el dinero? Según la Biblia, hermanos, es para el sostenimiento del pastor y ministros de la iglesia. Hablábamos del Antiguo Testamento con los levitas. El pueblo tenía que sostener a los levitas y los levitas tenían que sostener al sacerdocio arónico. Bueno, en el Nuevo Testamento, hermanos, es para el sostén del ministro, del pastor, de los pastores y también los ministros de la congregación. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer, hermanos, este pasaje. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien su casa sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. También, hermanos, la ofrenda se usa para sostener los ministerios de la iglesia. No sé cuántos ministerios tenga su iglesia, pero es la iglesia la responsable de sostener esos ministerios a través de cada uno de los hermanos que traen su ofrenda. También sirve para ayudar a los necesitados. Ya vimos allá el caso de Bernabé, ayudar a los necesitados y satisfacer cualquier otra necesidad de la iglesia. Para eso se usa el dinero de las ofrendas, de los diezmos. ¿Cuánto debo dar? ¿Cuánto dinero debo dar? El diezmo, hermanos, para muchos significa el 10%, pero los judíos hacían un total de 25 y 30%, es decir, de todas las ofrendas y diezmos que ellos daban, ellos estaban dando entre 25 y 30%. Ahora, los pasajes que hemos analizado del Nuevo Testamento nos enseñan que la verdadera ofrenda va más allá del 10%. Mateo 18 dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia es el 100%. Entonces, ofrendar verdaderamente y de todo corazón es darle al Señor Jesucristo todo el control de nuestra vida y de nuestros recursos. Hermanos, ¿es el diezmo de la ley? No. Ya lo vimos. El diezmo se practicaba 400 años antes. Abraham es el primero que dio diezmos y Abraham nunca se le relaciona con la ley. Es cierto que diezmar puede volverse una costumbre legalista y que es posible hacerlo con una actitud incorrecta y no espiritual, pero eso no quiere decir que el diezmo sea de la ley. Hermanos, hay algunas actitudes que deben caracterizar la mente y el corazón de quien diezma y ofrenda a Dios. Lo hemos estado analizando, hermanos. Lo hemos estado analizando. Quiero que vayamos a Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Y hay un problema, hermanos, con Malaquías, porque es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Y por qué Dios tuvo que poner estos versículos del diezmo aquí en Malaquías, en el Antiguo Testamento, al final del Antiguo Testamento? ¿Por qué no lo puso en el Nuevo Testamento? Pero Dios así lo quiso. Y hay algo que nos tiene que enseñar. Dice el versículo 6, Malaquías 3, 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Yo, Jehová, no cambio.
Cuando nosotros nos convertimos a Dios, que nos hacemos hijos de Dios, vamos a notar muchos cambios. Cambia nuestras actitudes, cambia nuestra forma de pensar, cambia las relaciones con la familia, con las demás personas, cambia nuestra actitud en el trabajo, es decir, muchas cosas cambian. Y debería cambiar también nuestra manera de pensar en cuanto al dinero y a las posesiones. Pero dice el 6, yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. Y dice, hermanos, entonces, volveos, versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Hermanos, en Malaquías, el libro de Malaquías en 3 partes habla de regresar a Dios, de volver a Dios. En la adoración, capítulo 1, versículos 6 al 14, el pueblo, en complicidad con los sacerdotes, estaban ofreciendo animales no adecuados para el sacrificio. Recuerden que la gente traía sus sacrificios como ofrenda a Dios, en adoración a Dios, para alabarle al Señor, pero los sacerdotes y con el pueblo habían hecho un desorden de la adoración a Dios, tenían que volverse a Dios. También en la familia había infidelidad y nadie hacía nada, capítulo 2, versículos 14 en adelante. La gente, los hombres, los varones principalmente, estaban manejando la familia como mejor les parecía. Y por eso Dios dice, volveos a mí. Y la tercera cosa, hermanos, es volvernos a Dios en las finanzas, que es el tema que estamos hablando. Al volvernos a Dios en las finanzas, no solo no seremos malditos, sino Dios nos bendecirá en abundancia. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traigan los diezmos y pruébenme si es que no los voy a bendecir en abundancia. Hermanos, el diezmo es el único lugar donde nosotros podemos probar a Dios. El diezmo es el lugar donde nosotros podemos probar a Dios. Pruébenme, dice Dios, pruébenme y verán si no los bendigo, pero traigan los diezmos para que puedan recibir bendición. El diezmo es una prueba del corazón, porque no se trata del 10%, sino se trata del corazón. La obediencia trae bendición. Versículos 10 y 11. Pero la desobediencia trae maldición. Versículo 9. Malditos sois con maldición. Y si lo duda, haga la prueba. ¿Quiere usted ser bendecido por Dios? Tráigale los diezmos y las ofrendas. Pero ¿quiere usted ser maldito por Dios? Entonces no le dé nada. Haga la prueba. Si usted lo duda, los diezmos es una prueba de su fe, es una prueba de su entrega al Señor, es una prueba de que usted realmente ama a Dios. La Biblia es muy clara en decir que los bienes afectan el corazón y a la vida entera. Jesús lo dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El corazón sigue al tesoro. Donde esté su tesoro, ahí está su corazón. ¿Dónde está su tesoro? En las cosas de Dios, ahí va a estar su corazón. Pero si su tesoro está en las cosas materiales, ahí también estará su corazón. Porque el corazón va a seguir al tesoro. Y Jesús lo demostró con el joven rico. ¿Qué le dijo al joven rico? ¿Saben los mandamientos? Sí, lo sé. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermanos, como creyentes en Cristo,
Creemos que la Iglesia no está obligada a diezmar y ofrendar y a dar primicias como en la ley mosaica, como dicen los 10 mandamientos. Como ley vigente sobre las almas, terminó cuando Cristo murió. Agarrarse de esa ley con el fin de zafarse de la obligación de dar a Dios lo que al Señor le corresponde es solo una excusa y solo muestra el pecado de rebeldía hacia nuestro Dios y muestra nuestro amor a lo terrenal, muestra nuestro amor a las cosas materiales. Es cierto, no estamos obligados a dar como dice la ley, pero eso no significa que no demos. El Nuevo Testamento, hermanos, está por encima de la ley. La ley decía el 10%. Jesús dijo, de gracia recibisteis, dar de gracia. Entonces, ¿cuánto es la gracia? Ya lo vimos, es el 100%. Y tenemos que dar, hermanos, aún más allá de nuestras fuerzas. Y probar a Dios, como dice Malaquías. Hermano, haga la prueba. Dele a Dios lo que le corresponde. Dele a Dios de corazón. Y Dios lo va a bendecir de manera abundante, grandemente, mi hermano. Pruébelo y verá que el Señor siempre estará con usted. Dios le hará prosperar, Dios le bendecirá cuando usted esté dándole lo que al Señor le corresponde. Que Dios les bendiga.